Con esta locución, quiero que te adentres conmigo en el arte abstracto. El arte abstracto es un arte que no intenta representar una representación precisa de una realidad visual, sino que utiliza formas, colores, figuras y marcas gestuales para lograr su efecto. Estrictamente hablando, la palabra abstracto significa separar o retirar algo de otra cosa. El término puede aplicarse al arte que se basa en un objeto, figura o paisaje, donde las formas se han simplificado o esquematizado. También se aplica al arte que utiliza formas como figuras geométricas o gestuales que no tienen origen en una realidad visual externa. Algunos artistas de esta abstracción pura han preferido términos como arte concreto o arte no objetivo, pero en la práctica el término abstracto se usa de forma generalizada y la distinción entre ambos no siempre es evidente. El arte abstracto suele considerarse portador de una dimensión moral, en el sentido de que puede representar virtudes como el orden, la pureza, la sencillez y la espiritualidad. Desde principios del siglo XX, el arte abstracto ha formado una corriente central del arte moderno. Abstracción. A lo largo de un siglo, los artistas cubistas y fauvistas se basaron en el mundo visual para su temática, pero abrieron la puerta a enfoques más extremos de la abstracción. Los pioneros de la pintura abstracta pura fueron Kazimir Malevich y Piet Mondrian, entre 1910 y 1920 aproximadamente. Un pionero de la escultura abstracta que se inspiró en el mundo moderno fue el constructivista ruso Naum Gabo. Mis artistas seleccionados que trabajan con la abstracción: Piet Mondrian. Wassily Kandinsky es generalmente considerado el pionero del arte abstracto. Sin embargo, una sueca llamada Hilma af Klint, 1862-1944, podría atribuirse ese título. Farunisa Shakir, Kaba-Achla, 6 de diciembre de 1900, 1 y 5 de septiembre de 1991. Fue una artista turca, mejor conocida por sus pinturas abstractas a gran escala, con patrones caleidoscópicos, así como por sus dibujos, litografías y esculturas. Zeit fue una de las primeras mujeres en ir a la escuela de arte en Estambul. Wassilievich Kandinsky, 4 de diciembre de 1866 y 13 de diciembre de 1944. Existen numerosas ideas teóricas tras el arte abstracto, mientras algunos han adoptado la idea del arte por el arte, que el arte debería centrarse exclusivamente en la creación de efectos bellos. Otros han propuesto que el arte puede o debería ser como la música, en el sentido de que, así como la música se compone de patrones de sonido, los efectos del arte deberían crearse mediante patrones puros de forma, color y línea. La idea, derivada del filósofo griego Platón, de que la máxima expresión de la belleza no reside en las formas del mundo real, sino en la geometría, también se utiliza en el debate sobre el arte abstracto, al igual que la idea de que el arte abstracto, al no representar el mundo material, puede considerarse como una representación de lo espiritual. Desde la década de 1960, al menos, nos hemos acostumbrado a ver el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial a través de la lente de la rivalidad entre Nueva York y París. Como mucho, algunos reconocemos la existencia de periferias, campeones locales a quienes apreciamos, pero que no creemos que compitan en la misma liga que los neoyorquinos o parisinos, ya sean de San Francisco, Berlín, Barcelona o Saint-Ives.
Solo muy recientemente se han hecho esfuerzos por considerar un panorama más amplio y verdaderamente internacional, unido por tendencias estilísticas o una cronología común. Esta visión globalizada conduce lógicamente a la idea de que la tendencia dominante del arte de posguerra fue lo que yo llamaría un expresionismo abstracto internacional con variantes locales, una noción en gran medida anacrónica, pero aún más operativa en retrospectiva. En la época del expresionismo abstracto, una visión tan global era sin duda un anatema para los críticos y artistas franceses y estadounidenses, para quienes en Francia sentían la inminente derrota. La reacción, en el mejor de los casos, fue intentar construir una alianza de retaguardia. El crítico y comisario francés Michel Tapié, quien organizaba exposiciones a ambos lados del Atlántico, incluyendo en 1952 la primera muestra de Jackson Pollock en París, ideó en 1954 la idea de una escuela del Pacífico que eludiera Nueva York, uniendo a artistas de la costa oeste con la escuela de París, así como con pintores japoneses. Para los críticos estadounidenses, las consecuencias de la disputa fueron demasiado importantes como para siquiera reconocer la existencia de un interés estadounidense por los artistas parisinos. Ya en 1947, Clement Greenberg omitió conscientemente las exposiciones neoyorquinas de pintores franceses cuando hacía sus rondas mensuales para Partisan Review. Solo en Inglaterra se acostumbraba a considerar la existencia de un movimiento internacional. Esta perspectiva era compartida por críticos y artistas antes de que la llegada del arte pop permitiera forjar una alianza estrictamente binacional, esta vez entre Nueva York y Londres. En 1949, el crítico de arte Dennis Sutton identificó el desafío del arte estadounidense, pero añadió que la pintura europea y estadounidense deben estudiarse conjuntamente, citando en las mismas páginas la rica pasta de Nicolas Sick de Stael y el dramático diseño de las punzantes formas, ritmos y exploración del inconsciente de Hans Hartung. Anunció un tipo de curiosidad internacional que ayuda a explicar por qué la recepción inglesa de la influyente exposición de Tapié, Opposing Forces, cuando se presentó en el ICA de Londres en 1953, fue bastante diferente a la de París. Allí, la presencia de pintores estadounidenses como Pollock fue rápidamente descartada como una mera variación de experimentos franceses similares, por ejemplo, la de Jean Dubuffet, mientras que en Londres, aunque la exposición se consideró algo confusa y las pinturas de Pollock fueron generalmente ridiculizadas, existía una tendencia a considerar a todos los artistas abstractos contemporáneos de la misma manera, unidos por un estilo y un proceso gestuales comunes, como puede verse en Patrick Heron, la reseña que señalaba con sospecha tanto a Pollock como a Georges Mathieu, así como a Jean-Paul Riopel. Sin embargo, las perspectivas cambiaron a medida que aumentaban las oportunidades de ver las nuevas pinturas estadounidenses. La exposición Arte Moderno en Estados Unidos, organizada por el MoMA y presentada en la Tate en 1956, impulsó a algunos críticos jóvenes como Lawrence Holloway y David Sylvester a abrazar el expresionismo abstracto estadounidense como la tendencia más vital de su época, y los pintores abstractos británicos rápidamente siguieron su ejemplo. En 1956, Holloway pudo informar a un corresponsal estadounidense: acabo de regresar de una visita a Saint Ives
Y allí también se aprecian claramente los estilos estadounidenses en los jóvenes artistas. En marzo de 1956, Aaron escribió sobre los artistas estadounidenses vistos en la Tate. Su vacío creativo representó un descubrimiento radical. Sentí, al igual que su planitud, o más bien su superficialidad espacial. Y concluyó su reseña. Ahora observaremos Nueva York con el mismo interés que París en busca de nuevos desarrollos. Este cambio de equilibrio quedó claro cuando escribió, en mayo del mismo año, sobre la retrospectiva de Stahl en la Whitechapel Gallery. Aunque ya no podía aclamar sin reservas, todavía admiraba las obras no figurativas realizadas entre 1946 y 1950 y los cuadros abstracto-figurativos de 1950-1952. De hecho, la propia obra de Aaron de 1950 y 1956 mostró el profundo impacto tanto de Rothko como de Stahl, con pinturas compuestas por una yuxtaposición de vívidas manchas de color translúcidas. Hojas de jardín, 1955. O jardín de azaleas, 1956. Evocaron simultáneamente el N. Vero 1 de Rothko, 1948-9. Expuesto en la Tate. Y la moneda de taller de fondo azul, 1955 de Stahl, incluida en la Whitechapel, una de las últimas obras en las que el pintor francés abandonó el grosor en favor de la fluidez, cuando intentaba encontrar esa delgada línea entre la forma absoluta y lo absolutamente informe. Las pinturas más geométricas de Heron de 1957-9, hechas de una sucesión de rayas irregulares con una progresión tonal, registrarían la influencia de los llamados Rothkos clásicos de la década de 1950, sin olvidar las capas de colores horizontales que había admirado en las pinturas de mar y cielo de Stahl de 1952-3. Este enfoque internacional hacia la pintura abstracta actual se extendió a la siguiente generación de pintores británicos, incluso cuando luchaban explícitamente contra el espíritu de St. Ives. El joven William Green, que estaba en el Royal College of Art de 1957 a 1959, combinó así el impacto de la pintura de acción estadounidense, popularizada a través de las fotografías y películas de Pollock en el trabajo, con la espectacularización de la pintura utilizada por Mathieu al crear La batalla de Hastings para su exposición de 1956 en el ICA. Sus pinturas de betún de 1957-8 se hicieron arrojando alquitrán en grandes paneles colocados en el suelo sobre los que a veces montaba en bicicleta. El título de una pintura de 1957, el cofre de Napoleón en Moscú, ahora destruido, incluso mostró una voluntad de rivalizar con la relación algo irónica del artista francés con la historia, mientras que otra obra del mismo año se titulaba Patricia Owens, el nombre de una actriz canadiense que acababa de dejar el cine británico para ir a Hollywood. En otoño de 1956, en Arc, la revista de la RCA, el crítico de arte Robert Melville publicó un ensayo que consideraba la pintura de acción, tal como la practicaban Green y sus contemporáneos en la RCA, Richard Smith y Robin Denny, una tendencia observable en Nueva York
París y Londres. En un ensayo de 1957, Alloway coincidió en que esta era la mejor manera de describir una tendencia internacional de la que estos jóvenes pintores británicos eran los herederos más prometedores. Citó entre sus practicantes no solo artistas estadounidenses, sino también a pintores franceses como Pierre Soulages, a quien citó: trabajo guiada por un impulso interior, un anhelo por determinadas formas, colores, materiales, y no es hasta que están en el lienzo que me dicen lo que quiero. Pero a finales de la década de 1950, el principal ámbito para considerar la pintura abstracta como un campo de experiencia unificado que involucraba a artistas de Norteamérica y Europa seguía siendo el de una renovada conexión con la naturaleza, o, más precisamente, con el paisaje. Desde finales de la década de 1940, Peter Lanyon había adoptado la oscura estructuración de impresiones fluidas que se podían ver en los paisajes abstractos de Staël o Jean Bastien, cuyo gusto por los lugares donde el mar se mezcla con la tierra compartía, reemplazando la inspiración de Normandía o la Costa Azul por la de Cornualles. A partir de 1956, comenzó a incluir algunos pasajes gestuales, insinuando un diálogo con los paisajes abstractos de Willem de Kooning, como el lunes de Pascua de 1955-6. La forma en que sugirió un punto de vista elevado en la mayor parte de su obra de finales de la década resonó con dispositivos similares utilizados por Sam Francis, un californiano que había estado viviendo en París desde 1950. Su Lost Mine, 1959, fusionó direcciones ascendentes y descendentes, como Francis había estado haciendo desde sus primeras pinturas californianas, movimientos relacionados, cubismo. El cubismo fue un enfoque revolucionario para representar la realidad, inventado alrededor de 1907-1908 por los artistas Pablo Picasso y Georges Braque. Reunieron diferentes perspectivas de los sujetos, generalmente objetos o figuras, en una misma imagen, dando como resultado pinturas de apariencia fragmentada y abstracta. El cubismo fue uno de los estilos más influyentes del siglo XX. Se considera que comenzó alrededor de 1907 con la célebre pintura de Picasso, Las señoritas de Aviñón, que incluía elementos del estilo cubista. El nombre cubismo parece derivar de un comentario del crítico Louis Bossel, quien, al ver algunas pinturas de Georges Braque expuestas en París en 1908, las describió como una reducción de todo a contornos geométricos, a cubos. El cubismo abrió posibilidades casi infinitas para el tratamiento de la realidad visual en el arte y fue el punto de partida de muchos estilos abstractos posteriores, incluido el constructivismo y el neoplasticismo. Al descomponer objetos y figuras en áreas o planos diferenciados, los artistas buscaban mostrar diferentes puntos de vista simultáneamente y dentro del mismo espacio, sugiriendo así su forma tridimensional. De esta forma, también enfatizaban la planitud bidimensional del lienzo, en lugar de crear la ilusión de profundidad. Esto marcó una ruptura revolucionaria con la tradición europea de crear la ilusión de espacio real desde un punto de vista fijo mediante recursos como la perspectiva lineal que había dominado la representación desde el Renacimiento. Faubismo. Faubismo es el nombre que se aplica a la obra producida por un grupo de artistas que incluía a Henri Matisse y a André Derain entre 1905 y 1910 aproximadamente, que se caracteriza por colores fuertes y pinceladas feroces. El nombre de Les Fauves
Las Fieras fue acuñado por el crítico Louis Bossel al ver la obra de Henri Matisse y André Derain en una exposición, el Salón de Otoño de París, en 1905. Las pinturas que Derain y Matisse expusieron fueron fruto de un verano que pasaron trabajando juntos en Collioure, en el sur de Francia, y se realizaron con colores intensos y poco naturalistas, a menudo aplicados directamente del tubo, y pinceladas sueltas y desenfrenadas. Las formas de los sujetos también se simplificaron, lo que confirió a sus obras un aire bastante abstracto. Otros artistas afines asociados con el fauvismo fueron Georges Braque, Raoul Dufy, Georges Rouault y Maurice de Vlaminck. Suprematismo, nombre dado por el artista Kazimir Malevich al arte abstracto que desarrolló a partir de 1913, caracterizado por formas geométricas básicas como círculos, cuadrados, líneas y rectángulos, pintados en una gama limitada de colores. La primera exposición propiamente dicha de pinturas suprematistas tuvo lugar en diciembre de 1915 en San Petersburgo, en la exposición O10. La exposición incluyó 35 pinturas abstractas de Kazimir Malevich, entre ellas el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco. Galería Estatal Tretiakov, Moscú, que encabezaba la lista de sus obras en el catálogo. Constructivismo. El constructivismo fue una rama particularmente austera del arte abstracto fundada por Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko en Rusia alrededor de 1915. Los constructivistas creían que el arte debía reflejar directamente el mundo industrial moderno. Vladimir Tatlin recibió una influencia crucial de las construcciones cubistas de Pablo Picasso, Construcción 1914, que vio en su estudio de París en 1913. Se trataba de bodegones tridimensionales hechos con materiales de desecho. Tatlin comenzó a crear sus propias obras, pero eran completamente abstractas y estaban hechas con materiales industriales. Abstracción, creación. Abstraction Creation fue una asociación de artistas abstractos creada en París en 1930 y uno con el objetivo de promover el arte abstracto a través de exposiciones colectivas. Los líderes de Abstraction Creation fueron Auguste Herbin y Georges Van Tongerloo, pero participaron todos los pintores abstractos importantes, incluidas figuras como Naum Gabo, Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, y rápidamente adquirió alrededor de 400 miembros. Artistas abstractos americanos. Expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto es el término aplicado a las nuevas formas de arte abstracto desarrolladas por pintores estadounidenses como Jackson Pollock, Mark Rothko y Willem de Kooning en las décadas de 1940 y 1950. A menudo se caracteriza por pinceladas gestuales o marcas y la impresión de espontaneidad. Gestual. Gestual es un término utilizado para describir la aplicación de pintura en gestos de barrido libre con un pincel. El término se empezó a usar originalmente para describir la pintura de los artistas expresionistas abstractos Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Klein, Robert Motherwell, Hans Hofmann y otros también conocidos como pintores de acción. En el caso de Pollock, el pincel podía ser uno seco o un palo, sumergido en la pintura y desplegado sobre el lienzo. También vertía directamente de la lata. La idea era que el artista actuara físicamente sus impulsos internos y que el espectador leyera algo de su emoción o estado de ánimo en las marcas de pintura resultantes. De Kooning escribió: «Pinto de esta manera porque puedo seguir poniendo más y más cosas en ello. Drama, ira,
dolor, amor, a través de tus ojos, se convierte de nuevo en una emoción o una idea. Mi nombre es José Antonio Galán y soy pintor de Triana, un hermoso y alegre barrio de Sevilla, en España. Tengo una galería con mis obras expuestas en el metaverso. Si me buscas en Medium como Galán Vázquez, podrás ver mi trabajo artístico de mi primera etapa académica antes de dedicarme a la abstracción. Espero que disfrute de mi pintura lo mismo que yo disfruté al realizarlas.